tal? Bienvenidos a esta clase número 16 con la que inauguramos el tercer bimestre luego de este receso, y en esta clase 16 ya vamos a profundizar todo lo referente al tema de la entrevista, la relación entre personalidad y entrevista. Como ustedes pueden ver, vamos en principio a avanzar con los dos primeros temas, que son la personalidad en la entrevista sociopraxiológica, una aproximación general al tema. Algunos conceptos ya hemos estado viendo, incluso en la clase número 15 hicimos un pequeño avance sobre este tema. Y luego vamos a hablar hoy sobre la construcción y formatos de la entrevista, el concepto de encuadre, de rol, de contrarrol, el rol complementario en la entrevista. No obstante, a lo largo de este bimestre vamos a ir desarrollando, que va a estar dedicado todo al tema de entrevista, también las técnicas de atención flotante, el concepto de disociación instrumental, los procesos proyectivos y los procesos identificatorios durante la entrevista, qué es esto de proyección, identificación, la relación entre entrevistado y entrevistador, cómo se da esta interacción, lo que es el reforzamiento actitudinal de uno y de otro, la dinámica de las personalidades, lo que hemos ya dado en llamar personalidades complementarias y personalidades suplementarias. Vamos a ver estilos de intervenciones y actuaciones en la entrevista, y otros métodos, por ejemplo, dentro de la entrevista, lo que llamamos la observación. Y luego, para cerrar entonces este módulo 3, veremos en próximos encuentros la confección del informe sociopraxiológico precisamente de la entrevista. Bien, ustedes tienen, lo están viendo ahora, tienen junto con este vídeo, tienen un PDF donde van a encontrar un breve resumen tomado de los capítulos de los libros de la cátedra, en este caso Personalidad y Sociopraxiología del 2016, y más recientemente Cómo me convertí en quien soy del 2017. De allí hemos tomado un pequeñísimo resumen para que podamos avanzar en lo que es la definición de entrevista, el origen del vocablo y demás. También hemos hecho un pequeño adelanto en relación al tema de la observación, porque observación y entrevista son dos caras de una misma moneda, Es decir, la observación forma parte de la entrevista, pero por supuesto es un complemento del vínculo interactivo oral dentro de la entrevista. Al mismo tiempo que tenemos una comunicación de tipo verbal en la entrevista, se está llevando adelante un contexto de observación. Ese contexto de observación es muy importante porque identifica formas de comunicación transverbal, por ejemplo, los gestos, el lenguaje corporal, etc. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar con definiendo de alguna manera, o vamos a recordar, porque ya hemos visto en otras oportunidades este concepto, la importancia de la personalidad dentro de la entrevista sociopraxiológica. Y bien, primero y principal, definamos que una entrevista tiene básicamente dos momentos. El primer momento es lo que llamamos preentrevista. En la preentrevista, el entrevistado y el entrevistador toman contacto por primera vez. Tenemos que ver de dónde viene la demanda. Si esa entrevista se produce porque hay una solicitud
Ya hemos visto la vez pasada la relación entre la diferencia, en todo caso, entre solicitud y demanda, pero en este caso no vamos a profundizar en ello. Digamos simplemente que la solicitud de entrevista puede venir de parte del entrevistador o de parte del entrevistado. Lo más frecuente, en general, es que venga de parte del, a partir de una solicitud del entrevistado, hay una respuesta del entrevistador. Esto no solo en entrevistas de trabajo social, sino también en otras sociopraxiologías, por ejemplo, la psicología, o si ve dentro del campo de las entrevistas, encontramos, por ejemplo, lo que llamamos entrevista periodística, lo que llamamos entrevista psicológica, entrevista médica, entrevista sociológica, entrevista de trabajo social, etc. Bien, una vez que se ha pautado, que se ha pactado el lugar de la entrevista, el motivo de la entrevista y el futuro entrevistador responde que efectivamente él puede llevar adelante la entrevista porque tiene los elementos para responder a esa demanda, es decir, que es pertinente la demanda y es pertinente la respuesta a esa demanda, se fija entonces el lugar de la entrevista. Por lo general, el lugar de la entrevista puede ser muy variado. En general, si es una entrevista psicológica, una entrevista médica, se hace en el consultorio del profesional. La entrevista en trabajo social también podría hacerse en un gabinete de trabajo social, pero suele muchas veces justamente hacerse fuera de ese ámbito, en los espacios que son propios del futuro entrevistado. Podría ser su propio domicilio, podría ser una sociedad de fomento, una institución, etc. El lugar, el contexto en el lugar en que se está haciendo la entrevista es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy diferente que la persona que esté siendo entrevistada se sienta que está en un ámbito conocido, que está digamos, en su ambiente, a que está en un ambiente extraño o en un ambiente que lo puede inquietar, que él no conoce, por ejemplo, un consultorio, un gabinete, etc. Bien, dicho esto entonces, ¿qué se fija en la preentrevista? Se fija, en principio, la aceptación de parte del profesional, el lugar, el día, la hora, y si hay alguna otra característica que deba ser comunicada al entrevistado. Bien, la entrevista propiamente dicha, que justamente tiene que ver con un espacio y tiempo real, es ante todo una situación interactiva de características artificiales. ¿Qué quiere decir artificiales? Que no se da de manera espontánea. Un encuentro en la calle entre dos personas se da de manera espontánea, puede ser producto del azar. Yo voy caminando, me encuentro con una persona que conozco, la saludo, puedo parar y conversar algo, etc. Son encuentros contingentes, circunstanciales. El hecho de pautar o de pactar una entrevista es una situación artificial, es una situación que parte del consenso de dos personas que justamente quieren ponerse en contacto para avanzar sobre un determinado tema. En este caso, la entrevista en trabajo social, como dentro del campo de las entrevistas sociopraxiológicas, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que ver con un componente de características de demanda social y al mismo tiempo son praxiológicas porque las sociopraxiologías actúan directamente sobre el destinatario de la demanda para poder asistir, modificar, ayudar, orientar, asesorar. Es decir, justamente la praxiología tiene que ver con una articulación entre la teoría y la práctica. Inciden, intervienen en ese campo. No solamente observan y teorizan, sino que intervienen con objetivos de transformación
o de respuesta operativa a la demanda de un paciente, de un vecino, en el caso del trabajo social, en el caso de lo que podríamos llamar una demanda médica, obviamente para efectuar un diagnóstico. El diagnóstico, que es el conocimiento a través, eso significa diagnóstico, es justamente un corte sincrónico que se hace a través de una historia, de una diacronía. Es decir, cuando yo hago un diagnóstico de alguien, por ejemplo, en el caso nuestro, el caso del estudiante que tiene que hacer una práctica, y el profesor le dice, trate de establecer durante los primeros minutos de la entrevista qué tipo, qué perfil, qué estilo de personalidad le parece a usted que tiene esa persona, a partir de una serie de datos que va percibiendo y observando en los primeros minutos de la entrevista. Ese es un diagnóstico, aunque es provisorio, es un diagnóstico, es un corte en el aquí y ahora. La persona que está haciendo el diagnóstico no conoce toda la historia, pero lo que está observando tiene una historia. Lo que nos importa en este momento es hacer un corte sincrónico, observando y diciendo, bueno, por esto y por esto otro, me parece que el estilo de personalidad es tal. Bien. Entonces, al momento del encuentro, de la entrevista, justamente donde es hecha en tiempo real entre dos o más personas, porque una entrevista podría ser uno o más entrevistadores y uno o más entrevistados. También podría ser, por ejemplo, en el caso de las entrevistas de terapia familiar, donde está la familia y el terapeuta, por ejemplo. Bien, veamos ahora los tiempos de la entrevista, los momentos o las fases genéricas que detectamos en una entrevista promedio. Por supuesto que cada entrevista tiene, como cada persona, una historia propia. Cada entrevista tiene sus características que son, por un lado, pueden ser comparables con otras características similares de otras entrevistas, pero al mismo tiempo esa entrevista en particular tiene características propias que no se encuentran en otra entrevista. ¿Por qué? Porque hay dos personas que son justamente dos individuos con dos historias, con dos problemáticas, o con un objetivo, pero son dos personas singulares, y eso genera que esa entrevista tenga características absolutamente identitarias de esa característica y no de otra. Entonces, podemos dividir el desarrollo de una entrevista promedio en tres fases. La primera fase es la fase del encuentro, son los primeros minutos. En esta fase del encuentro, el entrevistador crea un espacio, un contexto para dar seguridad, confort al entrevistado, además de indicarle, además del saludo inicial, indicarle dónde se va a hacer la entrevista, dónde se debe sentar, hacer comentarios contextuales que no son específicos, como por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo llegó bien aquí? Etcétera. Bien, como habíamos hablado por teléfono, etcétera, etcétera. Luego habrá algunas otras indicaciones que son operativas y finalmente, entonces, antes de comenzar la entrevista de contenido, el entrevistador le dirá al entrevistado, bueno, si le parece bien, vamos a estar aquí reunidos, más o menos un tiempo aproximado, le dirá 40 minutos, 45 minutos, etcétera, etcétera. Yo le voy a ir avisando un rato antes, cuando finalicemos la entrevista, o algunas otras características, en fin. Por si el entrevistado justamente dice, sí, mire, pero ¿sabe qué pasa? Yo no se lo dije por teléfono, pero yo me tendría que retirar antes de tal hora porque tengo que ir a buscar a mi hijo, etcétera. Entonces es importante ver si todo va a funcionar dentro de lo pautado. Si uno observa que hay alguna duda por parte del entrevistado, otra posibilidad es también decirle,
necesita previamente hacerme alguna pregunta, alguna duda que usted tenga, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso crea condiciones de mayor estabilidad. La primera fase de la entrevista, que puede durar tiempo variable, supongamos que la entrevista dure 45 minutos, y supongamos, esto por eso digo que es variable, que durante los primeros 10 minutos podamos ubicar esta primera fase, que es una fase de mutuo conocimiento, donde si analizamos el tipo de ansiedades que se da en general en el entrevistado, decimos que es una ansiedad inicial, una ansiedad de encuentro, que suele llamarse, o algunos autores suelen llamar, ansiedad persecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Persecutoria, ¿por qué? Porque el sujeto que está siendo entrevistado todavía no sabe bien cómo es esa dinámica, no sabe si sus respuestas son adecuadas o no lo son, puede tener desconfianza, puede estar ansioso. De alguna manera es una situación, entre comillas, de examen, se siente como examinado por el entrevistador, ¿sí? Entonces llamamos esa una ansiedad de contacto, ansiedad inicial, ansiedad persecutoria. Después de los primeros minutos, supongamos los primeros 10 minutos, para tener una referencia simplemente, ya ese mutuo conocimiento genera una distensión, independientemente de los temas que se estén tocando. Imaginemos que la entrevista que se esté haciendo sea de tipo llamada semiestructurada, es decir, no es una encuesta, no es una anamnesis que al sujeto se le haga una pregunta tras otra, sino que se abre la posibilidad a través de algunas preguntas disparadoras de que el sujeto pueda hablar y uno hace repreguntas, como en el caso de las entrevistas periodísticas. La repregunta es muy importante. Cuando uno ve que el sujeto está aportando mucha información, está bueno no interrumpirlo, salvo que esa información no sea significativa para nosotros en ese momento o se desvíe. Entonces uno trata de volver al eje de la información significativa que nos interesa en función del objetivo de la entrevista. Si fuera una entrevista completamente no estructurada, ahí sí, ahí, como en el caso de un discurso dentro del ámbito del psicoanálisis, ahí no hay casi interrupciones, el sujeto salta de un tema al otro y se lo deja hablar. No es el caso de la entrevista en trabajo social, que es semiestructurada. Luego entonces esa segunda parte o segunda fase, el sujeto se relaja de alguna manera y entramos en lo que llamamos el periodo de meseta. Es un periodo ya de mayor confianza, donde los sujetos se muestran de manera mucho más espontánea, y la ansiedad que predomina en ese caso, insisto, según algunas escuelas y algunos autores, es lo que se llama ansiedad de mantenimiento. Ansiedad de mantenimiento. Finalmente se produce la separación, es decir, va terminando. Esto puede acontecer o porque yo le digo, bueno, voy a hacerle las últimas preguntas, vamos a ir terminando, etcétera, o porque incluso el propio sujeto percibe que efectivamente está terminando la entrevista, y acá pueden pasar dos cosas. Una, que el sujeto, al darse cuenta que está terminando la entrevista, empiece entonces a entrar en una ansiedad llamada de separación, que de alguna manera genera una menor comunicación, es como que él ya va comunicando menos cosas, algunas otras cosas prefiere no comunicarlas conscientemente o semiconscientemente, porque total ya va a terminar la entrevista. También es importante saber si va a haber una segunda entrevista o no. Y la otra posibilidad es que el sujeto se ponga muy ansioso porque no quiera terminar, porque eso ha hecho una gran catarsis y quisiera seguir, y entonces hay una dificultad de la separación y el sujeto habla más en esa última fase, aporta más información como para no terminar. A veces ocurre en las entrevistas periodísticas también, que uno escucha, por ejemplo, radialmente, televisivamente, donde
Dice, bueno, le hago la última pregunta y con esto le cierro, dice el periodista, y dice, bueno, le agradezco mucho, y la persona en lugar de decir, no, el agradecido soy yo y cerrar, dice, sí, bueno, mire, si usted me permite unos minutos más, ¿no? Porque hay una cosa importante que no le dije y quisiera decirle, esa persona que no se puede separar, y siempre le parece que hay algo que no dijo, hay algo que tendría que decir. En realidad, además de que puede pasar eso, el sujeto le cuesta separarse porque se sintió cómodo en esa situación y de alguna manera cortar se siente un vacío, el vacío posterior a la entrevista, y es finalmente qué cosas dije, habré dicho algo imprudente, etcétera. Esa ansiedad entonces puede darse, la ansiedad de separación, donde el sujeto de alguna manera toma distancia, o también podría darse lo que vuelva la ansiedad persecutoria, es decir, el sujeto empieza a pensar, me parece que hablé de más, que dije cosas que son inconvenientes, y entonces no sabe cómo separarse. En ese caso hay sujetos, por ejemplo, que tratan de enmendar o corregir lo que dijeron. Bueno, también le agradezco entonces, lo único que quisiera decirle, hoy cuando hace un rato yo le dije eso, no quisiera que se me interprete mal, en realidad yo no me expresé bien, me parece, no sé si usted lo entendió, porque yo lo que quería decir en realidad no era exactamente eso, porque claro, yo fui un poco exagerado tal vez, es decir, como diciendo, quiero arreglar las cosas porque me parece que dije cosas que no sé si está bien lo que dije, etcétera, ¿no? Eso se da muy a menudo. Bueno, ahí el entrevistador no solamente es un elemento importante para ver lo que le está pasando, la ansiedad y el estilo de personalidad, sino que por supuesto la respuesta debe ser no volver a abrir algo que se está cerrando, sino de contener. No se haga problema, ha quedado muy claro. De todas maneras, si hay una segunda entrevista, lo hablamos en la próxima vez. Quédese tranquilo que yo lo entendí perfectamente. Es decir, de alguna manera, independientemente de que puede ser cierto o no lo que está diciendo esa persona, lo que no se debe hacer es volver a abrir haciendo una repregunta en el final. ¿Pero cómo? ¿Usted a qué se refiere? No, bueno, porque usted me había dicho, no, porque entonces la entrevista no va a terminar ahí, va a durar una hora más. O lo que es peor, el sujeto se va a ir con una gran ansiedad, porque dijo, entonces no me entendió bien, ¿no? Bueno, son cosas muy interesantes y que en parte son teóricas y en parte prácticas, y la percepción de estas cuestiones lo da evidentemente la experiencia clínica del entrevistador. Bien, y para finalizar este encuentro, dos cuestiones muy sencillas. Una, ustedes saben, el concepto de rol se refiere básicamente al personaje. Hemos hablado ya en alguna oportunidad de la persona y el personaje, pero luego en posteriores momentos, posteriores módulos, en el módulo 4 en realidad, vamos a profundizar en esos conceptos de persona y personaje. El concepto de rol se relaciona con el personaje profesional y el personaje del entrevistado y del entrevistador. El rol, que tiene que ver justamente con el lugar que yo ocupo y el objetivo que tengo, el rol del entrevistador es complementario al rol del entrevistado. Es decir, no hay entrevistador si no hay entrevistado. Pues hablamos de roles complementarios. El rol del entrevistado es un rol espontáneo. Lo importante es que él se asuma como entrevistado, de momento que hay un consenso, él acepta ser entrevistado y responde desde ese lugar. Pero responde no desde el punto de vista técnico, sino que responde con su personalidad. Yo no le pido al entrevistado que sea de determinada manera. En cambio, el rol del entrevistador es un rol mucho más acotado. ¿Por qué? Porque no solamente yo acepto ser entrevistador, sino que debo observar y hacer observar las características de ese rol. Una de las características de ese rol, que es no salirse de ese rol profesional, por supuesto uno no es una máquina, pero yo
dentro de mi rol profesional tengo mis límites. No puedo en el medio decir, mientras que hablo con usted me acordé que tenía que ir más tarde a pagar mi cuenta de luz, así que me espera un segundito que voy a ver cuánto debo. Es decir, digo un disparate, ¿no? Pero quiero decir, yo no me puedo mostrar desde el punto de vista de mis necesidades personales, más allá de lo lógico, obviamente, porque estoy en un rol profesional. Sí, la comunicación es de persona a persona, por supuesto que sí, pero sin abandonar esos roles pertinentes. Cuando yo digo de persona a persona, digo reconociendo a la persona, el nombre de la persona, entendiendo sus necesidades, y también yo las tengo. Yo no voy a hacerle creer al entrevistado que no puedo estar cansado, que no como, que no soy una persona con necesidades, pero no voy a hablar de eso ahora. Podría, por supuesto, decir, si se habla del clima, llegó bien hasta aquí, pudo encontrar el consultorio, sí, vio con el calor que hace, sí, realmente es un día muy caluroso. Obviamente, estas son cuestiones que tienen que ver con las necesidades personales, como las comunicaciones cotidianas personales. Entonces, el rol y el contrarrol tienen que ver con los personajes que asumimos. Yo asumo el personaje de entrevistador, la otra persona asume el personaje de entrevistado. ¿Sí? Bien. Y en ese contexto se da también esta técnica que llamamos de observación. Es decir, yo no solamente estoy escuchando el contenido de lo que me dice el entrevistado, sino también estoy percibiendo cómo me lo dice, en qué momento me lo dice, con qué tono de voz me lo dice. Pero además estoy viendo el movimiento de sus manos, su rostro, sus gestos, lo que se llama comunicación corporal, lenguaje corporal. Es decir, es la totalidad, la observación. Si la entrevista se está llevando a cabo en un ambiente que está fuera de mi consultorio, de mi gabinete, etcétera, por ejemplo en la casa de él, o en una institución y demás, también es importante ver el contexto, cómo se relaciona él, por ejemplo, que yo lo esté entrevistando en su ámbito de trabajo, en su oficina. Entonces, estoy observando cómo se mueve en su oficina, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, si en ese caso alguien pasa, lo saluda, o dice estoy en una entrevista, cómo se mueve, o si lo demandan en ese momento, esta persona está hablando conmigo y de pronto alguien golpea la puerta y dice, discúlpeme que lo interrumpa, mire, me dijo el supervisor si usted podría, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación que él tiene con su ambiente? ¿Cómo se mueve con su ambiente? Se empodera de ese ambiente, se apodera cuando yo entro, el extraño soy yo, entrevistador. Entonces él es el dueño de casa y él me dirá, pase por favor, siéntese acá, quiere tomar algo, etcétera. Él se empodera, es un lugar muy importante. Una cosa es que esa persona que va a ser entrevistada por mí esté empoderado en su ambiente, y otra cosa que el ambiente justamente lo reduzca y él es un ambiente extraño, que no sabe qué hay detrás de esa puerta, que si tiene ganas de usar los sanitarios, no sabe si pedir o no, porque dirá, por ahí lo comprometo. Es decir, son todas cuestiones importantes que tienen que ver con la interacción y con entender que la personalidad siempre se da en situación y en contexto. No olvidemos eso. La relación de entrevista se da en una situación determinada y en un contexto determinado. Bien, dicho esto, vamos a, como les dije, durante todo el módulo 3, vamos a desarrollar el tema entrevista. Así que esto lo vamos a profundizar, vamos a volver sobre ese tema y demás. Lean el PDF, que es simplemente una síntesis, y vean los vídeos que acompañan e ilustran justamente esta temática. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, la número 17.